¿Y si la persona más narcisista que conoces no fuera quien tú crees? Piénsalo un segundo. Esa persona que siempre quiere tener la razón. Que necesita atención constante. Que parece vivir en un mundo donde todo gira a su alrededor. Seguramente alguien ya vino a tu mente. Pero ahora te hago otra pregunta, más incómoda. ¿Y si ese rasgo también vive en ti? No de la forma exagerada, no de la forma evidente. Pero sí en pequeñas decisiones, en pensamientos silenciosos, en la necesidad de aprobación que aparece cuando nadie está mirando. Porque el narcisismo no siempre grita. A veces susurra. A veces se esconde detrás de la inseguridad. Detrás del perfeccionismo. Incluso detrás del deseo de ser querido. Y aquí es donde todo se vuelve inquietante. Porque durante años hemos pensado que el narcisista es simplemente alguien con demasiado ego. Alguien que se ama en exceso. Alguien superficial. Pero, ¿y si eso fuera completamente falso? ¿Y si el narcisismo no fuera una muestra de amor propio, sino una estrategia desesperada para sobrevivir psicológicamente? ¿Y si detrás de esa aparente seguridad hubiera algo mucho más frágil de lo que imaginamos? En este video no solo vas a entender por qué existen las personas narcisistas. Vas a descubrir algo más profundo, algo incómodo. Vas a ver cómo se construye una mente narcisista desde la infancia. ¿Qué ocurre en su cerebro? ¿Por qué pueden parecer tan seguros y al mismo tiempo ser tan vulnerables? Y lo más importante, vas a empezar a notar patrones. En otros, y probablemente también en ti. Porque el narcisismo no es un fenómeno aislado. Es una pieza clave para entender cómo funciona la mente humana. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en la que entiendes a las personas y a ti mismo. Y si te interesa explorar este tipo de ideas profundas sobre la mente y la realidad, suscríbete al canal y apoya con un like. Eso permite que este contenido llegue a más personas que también están buscando entender lo invisible. 2. Planteamiento del misterio. Cuando escuchamos la palabra narcisista, casi automáticamente pensamos en alguien arrogante. Alguien egocéntrico. Alguien que se cree superior a los demás. Pero esa definición, aunque popular, es peligrosamente incompleta. El término narcisismo viene del mito griego de Narciso, un joven que se enamora de su propio reflejo. Y durante mucho tiempo, esa imagen ha definido cómo entendemos este comportamiento. Pero la psicología moderna ha demostrado que el narcisismo no es tan simple. De hecho, existe una distinción fundamental que cambia completamente el panorama. El narcisismo sano y el narcisismo patológico. El narcisismo sano es necesario. Es lo que te permite tener autoestima. Defender tus límites. Sentirte valioso. Sin una dosis mínima de narcisismo, una persona no podría funcionar correctamente en el mundo. Pero cuando ese mecanismo se distorsiona, aparece algo muy diferente. El narcisismo patológico no es confianza. Es una construcción. Una estructura psicológica que necesita validación constante para sostenerse. Imagina esto. Una persona llega a una reunión. Habla de sus logros. Interrumpe a otros. Busca atención constantemente. Desde fuera, parece alguien seguro. Pero ahora cambia el enfoque. Esa misma persona no tolera la crítica. Se siente profundamente afectada cuando no recibe reconocimiento. Y, en el fondo, nunca siente que es suficiente. Entonces la pregunta ya no es ¿por qué es tan egocéntrica? La verdadera pregunta es ¿qué está intentando compensar? Y aquí aparece el misterio central. ¿El narcisista nace así, o se construye? Durante décadas, psicólogos y científicos han intentado responder esta pregunta. Algunos apuntan a factores genéticos. Otros a la crianza. Otros a la cultura. Pero la respuesta más inquietante es esta. El narcisismo no es un rasgo aislado. Es el resultado de múltiples fuerzas interactuando al mismo tiempo. Y muchas de esas fuerzas están presentes en la vida de casi todos.
Entonces surgen preguntas más profundas. ¿Un niño se vuelve narcisista porque fue demasiado admirado o porque no fue amado de verdad? ¿El narcisista es consciente de su comportamiento o está atrapado en él? Y es posible que, en cierto nivel, todos estemos desarrollando tendencias narcisistas sin darnos cuenta. Porque si algo ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, es el entorno. Vivimos en una cultura que recompensa la imagen, la validación inmediata, la exposición constante. Una cultura donde el yo está en el centro de todo. Y eso nos lleva a una idea inquietante. Tal vez el narcisismo no es solo un problema individual, sino un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Pero para entenderlo realmente, tenemos que ir más profundo. Tenemos que ir al origen, a la infancia, al cerebro, a los mecanismos invisibles que moldean la identidad. Y lo que vamos a encontrar no es lo que esperas. 3. Desarrollo científico. Para entender por qué existen las personas narcisistas, tenemos que empezar en un lugar clave. La infancia. El psicólogo John Bowlby, creador de la teoría del apego, propuso una idea fundamental. La forma en que un niño se relaciona con sus cuidadores define cómo se relacionará con el mundo. Y esto es crucial. Porque el narcisismo, en muchos casos, no comienza con exceso de amor, sino con una distorsión en ese vínculo inicial. Existen dos patrones especialmente relevantes. El primero es la sobrevaloración. Padres que constantemente le dicen al niño que es especial, superior, único, pero sin una base emocional real. No es amor profundo. Es idealización. El niño aprende algo peligroso. Soy valioso solo si soy extraordinario. Y eso crea una dependencia. Porque si en algún momento deja de ser admirado, su identidad se tambalea. El segundo patrón es el opuesto. Negligencia emocional. Padres fríos, distantes o impredecibles. Donde el niño no recibe validación suficiente. Aquí ocurre algo diferente, pero igual de poderoso. El niño no se siente visto. No se siente suficiente. Entonces, inconscientemente, construye una identidad compensatoria. Una versión de sí mismo que sí merece atención. Que sí es importante. En ambos casos, el resultado es similar. Una identidad que no es sólida, sino dependiente de factores externos. El investigador W. Kate Campbell ha estudiado extensamente el narcisismo y sus hallazgos apuntan a algo clave. El narcisismo no es simplemente ego elevado. Es una estrategia psicológica para regular la autoestima. Es decir, el narcisista no se siente constantemente superior. Oscila entre la grandiosidad y la inseguridad. Y aquí entra otro elemento fundamental. El cerebro. Estudios en neurociencia han mostrado que las personas con altos niveles de narcisismo presentan diferencias en áreas relacionadas con la empatía, particularmente en la ínsula y la corteza prefrontal. Estas regiones están asociadas con la capacidad de conectar emocionalmente con otros. Y cuando su funcionamiento es reducido, la persona tiene dificultades para experimentar empatía real. Pero esto no significa que el narcisista sea incapaz de entender a los demás. Significa que procesa esa información de manera diferente. Más cognitiva, menos emocional. Como si pudiera entender lo que alguien siente, pero sin sentirlo realmente. Un experimento interesante mostró que personas con rasgos narcisistas podían identificar emociones en otros, pero no reaccionaban emocionalmente de la misma forma. Es como ver una película, sin involucrarse. Y esto tiene consecuencias profundas en sus relaciones. Porque sin empatía genuina, las conexiones se vuelven superficiales, funcionales, instrumentales. Las personas dejan de ser sujetos y se convierten en medios. Pero aquí viene una pregunta importante. Si el narcisismo es una defensa, ¿de qué se está defendiendo exactamente? Y la respuesta nos lleva al núcleo del problema. A algo que no se ve, pero que está siempre presente. Lo que el narcisismo está intentando proteger no es el ego,
Es algo mucho más frágil. La autoestima básica. Para entender esto, tenemos que diferenciar entre dos tipos de autoestima. La primera es estable. Se construye a partir de experiencias reales, validación consistente y una identidad integrada. La segunda es inestable. Depende de factores externos, aprobación, reconocimiento, éxito. El narcisismo pertenece a esta segunda categoría. Es una estructura que necesita ser alimentada constantemente. Como un sistema que, si deja de recibir energía, colapsa. El psicólogo Heinz Kohut, uno de los principales teóricos del narcisismo, propuso que todos los niños necesitan lo que él llamó espejamiento. Es decir, necesitan que sus cuidadores reflejen su valor. Que los vean. Que validen su experiencia. Que reconozcan su existencia emocional. Cuando ese proceso falla, el niño no desarrolla una identidad sólida. Entonces ocurre algo fascinante. Construye un self alternativo. Una versión idealizada de sí mismo. Más fuerte. Más admirable. Más digna de amor. Pero ese self no es real. Es una construcción. Y mantener esa construcción requiere esfuerzo constante. Aquí aparece un patrón clave del narcisismo. La búsqueda de validación externa. No como un deseo, sino como una necesidad. Porque sin esa validación, la estructura interna empieza a desmoronarse. Esto explica por qué los narcisistas reaccionan tan intensamente a la crítica. No es solo incomodidad. Es amenaza. La crítica no ataca una idea. Ataca la identidad completa. Y por eso la respuesta suele ser desproporcionada. Defensividad. Negación. Ataque. Otro elemento interesante es lo que se conoce como regulación emocional externa. Las personas con una identidad sólida pueden regular sus emociones internamente. Pero en el narcisismo, esa regulación depende del entorno. Necesitan sentirse admirados para sentirse bien. Necesitan destacar para sentirse valiosos. Y esto los convierte en extremadamente sensibles a cualquier señal social. Un estudio de la psicóloga Jan Penge mostró que los niveles de narcisismo han aumentado en las últimas décadas, especialmente en culturas occidentales. Y esto no es casual. Porque el entorno actual refuerza exactamente los mecanismos que sostienen el narcisismo. Comparación constante. Exposición. Validación inmediata. Redes sociales, por ejemplo, funcionan como sistemas de recompensa. Likes, comentarios, seguidores. Cada interacción actúa como una microvalidación. Y el cerebro responde liberando dopamina. El mismo neurotransmisor asociado al placer y la motivación. Entonces se crea un ciclo. Publicas, recibes validación, te sientes bien, necesitas repetirlo. Pero aquí está el problema. Esa validación es superficial. No construye una identidad profunda. Solo refuerza la necesidad de seguir siendo validado. Es como beber agua salada. Cuanto más consumes, más sed tienes. Y esto no solo afecta a personas con rasgos narcisistas extremos. Afecta a todos. Porque el entorno está diseñado para amplificar ese comportamiento. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué existen personas narcisistas? Y la respuesta empieza a tomar forma. Porque el narcisismo no es un error del sistema. Es una adaptación. Una respuesta a ciertas condiciones. Pero esa adaptación tiene un costo. Un costo que no siempre es visible desde fuera. Y aquí es donde todo da un giro. Hasta ahora, podrías pensar que el narcisista es alguien fuerte. Alguien dominante. Alguien que simplemente ha desarrollado una personalidad exagerada. Pero lo inquietante es que esa imagen es una ilusión. Porque existe un tipo de narcisismo que casi nunca se menciona. El narcisismo vulnerable. A diferencia del narcisismo grandioso, el típico, el visible. El narcisista vulnerable no se muestra superior. Se muestra inseguro. Ansioso. Incluso retraído. Pero internamente comparte la misma estructura. Una necesidad extrema de validación.
Una sensibilidad profunda a la crítica. Una identidad inestable. La diferencia es la forma en que lo expresa. En lugar de imponerse, se victimiza. En lugar de presumir, se compara. En lugar de dominar, se protege. Pero el mecanismo es el mismo. Y esto cambia completamente la perspectiva. Porque significa que el narcisismo no siempre se ve como arrogancia. A veces se ve como fragilidad. Como sensibilidad extrema. Como alguien que parece necesitar apoyo constante. Y aquí viene la parte incómoda. Ese tipo de narcisismo es mucho más común de lo que imaginamos. Personas que parecen inseguras. Pero que en el fondo están completamente centradas en sí mismas. No desde la superioridad, sino desde la herida. Y esto nos lleva a una idea clave. El narcisismo no es amor propio excesivo. Es una desconexión con el propio valor real. Una incapacidad de sentirse suficiente sin depender de algo externo. Y aquí aparece una paradoja poderosa. El narcisista puede parecer alguien que se ama demasiado. Cuando en realidad no ha aprendido a amarse en absoluto. Todo lo que hace es intentar evitar sentir lo contrario. Y eso explica muchos de sus comportamientos. La necesidad de control. La dificultad para conectar emocionalmente. La tendencia a manipular o invalidar a otros. No como un acto consciente de maldad, sino como una forma de proteger una estructura interna frágil. Pero esto no significa que el daño que generan no sea real. Porque lo es. Y muchas veces, es profundo. Relaciones donde una persona se siente invisible. Donde sus emociones no son validadas. Donde todo gira en torno a las necesidades del otro. Y lo más inquietante de todo. El narcisista puede no ser completamente consciente de esto. Porque ha vivido tanto tiempo dentro de esa estructura. Que la confunde con su identidad real. Entonces la pregunta cambia nuevamente. Si el narcisismo es una defensa. Y el narcisista no siempre es consciente. ¿Qué significa eso para nuestra idea de responsabilidad? ¿Hasta qué punto alguien es responsable de una estructura psicológica que no eligió conscientemente? Y más importante aún, si estas dinámicas existen en distintos grados en muchas personas. ¿Dónde trazamos la línea? Porque en este punto, la conversación deja de ser sobre ellos. Y empieza a ser sobre todos. El concepto de narcisismo no nació en la psicología moderna. Sigmund Freud ya hablaba de él como una parte fundamental del desarrollo humano. Para Freud, todos comenzamos siendo narcisistas. Un bebé no distingue entre sí mismo y el mundo. Todo gira en torno a su experiencia. Con el tiempo, esa percepción cambia. Aprendemos que existen otros. Que no somos el centro absoluto. Pero, ¿qué pasa si ese proceso no se completa correctamente? Aquí es donde el narcisismo deja de ser una etapa. Y se convierte en una estructura persistente. Friedrich Nietzsche, desde la filosofía, planteaba una idea interesante. El individuo construye máscaras para sobrevivir. Y el narcisismo puede entenderse como una de esas máscaras. Una identidad diseñada no para expresar quién eres, sino para protegerte de lo que temes ser. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que consideras tu personalidad es realmente auténtico? Porque si lo piensas bien, todos, en cierto grado, buscamos aprobación. Todos queremos ser valorados. Todos adaptamos nuestro comportamiento dependiendo del contexto. La diferencia no es la presencia del narcisismo. Es el grado. Y el nivel de dependencia que tenemos hacia la validación externa. Ahora añade un factor más. La cultura actual. Nunca antes en la historia había sido tan fácil construir una imagen. Un perfil. Una identidad digital. Algo que otros puedan ver, juzgar y validar. Las redes sociales no solo muestran quién eres. Te empujan a decidir quién quieres parecer. Y eso introduce una dinámica peligrosa. La separación entre identidad real e identidad proyectada. Cuanto mayor es esa distancia, más frágil se vuelve la estructura interna.
Porque mantener una imagen requiere energía, atención constante, control, comparación. Y eso alimenta exactamente los mecanismos del narcisismo. Entonces surge una idea inquietante. Estamos viviendo en una era que no solo tolera el narcisismo, sino que lo incentiva. Likes, seguidores, reconocimiento público. Todo eso se convierte en métricas de valor. Pero el problema es que esas métricas no reflejan quién eres. Reflejan cómo eres percibido. Y eso puede distorsionar completamente la identidad. Porque empiezas a optimizar tu comportamiento. No en función de lo que eres, sino en función de lo que genera validación. Y ahí es donde el narcisismo deja de ser un trastorno. Y se convierte en un fenómeno cultural. Pero esto no significa que estemos condenados. Significa que tenemos que ser conscientes. Porque solo puedes cambiar algo cuando eres capaz de verlo. Y aquí aparece la pregunta más importante de todo este video. Si el narcisismo es, en parte, una respuesta al entorno, ¿qué tipo de entorno estás reforzando en tu propia vida? Entender el narcisismo no sirve de nada si no puedes reconocerlo en la vida real. Y para eso, hay ciertas señales clave. Personas que necesitan constantemente validación. Que reaccionan mal a la crítica. Que tienden a centrar las conversaciones en sí mismas. Pero también, personas que se victimizan constantemente. Que sienten que nunca son suficientemente valoradas. Que dependen emocionalmente de la aprobación de otros. Ambos extremos pueden compartir la misma raíz. Y esto es importante. Porque no siempre vas a detectar el narcisismo de forma evidente. Ahora, ¿qué puedes hacer frente a esto? Primero, establecer límites. No intentar cambiar a la otra persona. No entrar en su narrativa. Segundo, observar tus propias reacciones. Porque muchas veces, el narcisismo se sostiene en dinámicas relacionales. Una persona busca validación. Y otra se la entrega constantemente. Y así se crea un ciclo. Tercero, desarrollar una autoestima más estable. Menos dependiente del entorno. Más basada en una percepción interna. Y esto no es fácil. Porque implica enfrentar algo que evitamos constantemente. La posibilidad de no ser suficientes. Pero ahí está la clave. Porque cuando puedes sostener esa sensación, sin necesidad de compensarla, dejas de depender del mecanismo. Y eso cambia completamente la forma en la que te relacionas con otros. Y contigo mismo. Entonces volvemos al inicio. ¿Quién es realmente el narcisista? ¿Esa persona arrogante que vino a tu mente al principio? ¿O alguien más cercano? Tal vez alguien más silencioso. Más difícil de detectar. O incluso, tal vez una parte de ti. Porque el narcisismo no es una etiqueta que se le pone a otros. Es un espejo. Uno que refleja algo más profundo. Nuestra necesidad de ser vistos. De ser valorados. De sentir que somos suficientes. El problema no es esa necesidad. El problema es cuando dependemos completamente de ella. Cuando construimos una identidad entera. Solo para evitar enfrentarnos a lo que hay debajo. Porque al final, el mayor engaño del narcisismo no es hacia los demás. Es hacia uno mismo. Es creer que necesitas ser más. Cuando en realidad nunca aprendiste a aceptar lo que ya eres. Y tal vez, entender eso. No solo cambia cómo ves a los narcisistas, sino cómo te ves a ti.